El sol del atardecer pintaba de oro los campos de trigo cuando Elena Martínez escuchó el galope desesperado de un caballo acercándose a su rancho. Desde la muerte de su esposo Carlos, hace ya 3 años, pocas visitas recibía en esta tierra perdida entre las montañas de Castilla. Pero algo, en el sonido de esos cascos contra la tierra seca, le erizó la piel. Si te gusta este tipo de historias que tocan el alma, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más relatos que llegarán directo a tu corazón. Elena dejó la masa de pan que estaba amasando y se dirigió hacia la ventana de la cocina. Lo que vio la dejó sin aliento. Un hombre de mediana edad, con ropas polvorientas y el rostro marcado por la desesperación más absoluta, se bajaba de un caballo exhausto. Sus movimientos eran torpes, como si cada fibra de su ser estuviera concentrada en una sola cosa. Cuando sus ojos se encontraron a través del cristal, Elena vio algo que conocía muy bien: el dolor de un padre. El hombre se acercó a la puerta con pasos vacilantes. Elena podía escuchar su respiración agitada incluso desde adentro. Cuando finalmente tocó, no fueron golpes normales, sino el sonido desesperado de alguien que se aferra a su última esperanza. «Por favor, señora, abra la puerta», gritó con voz quebrada. «Sé que está ahí. Mi nombre es Fernando Ruiz y vengo desde Valencia. He recorrido pueblos enteros buscándola a usted». Elena frunció el ceño. ¿Buscándola a ella? No conocía a ningún Fernando Ruiz de Valencia. Abrió la puerta lentamente, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «¿Qué quiere usted de mí?», preguntó con cautela. El hombre que tenía frente a ella era la viva imagen del sufrimiento. Su cabello castaño estaba despeinado, sus ojos rojos de llorar, y sus manos temblaban mientras se aferraba a un sombrero viejo. «Señora Martínez, he venido a suplicarle. Mi hijo Diego está muriendo, y usted es la única persona en este mundo que puede salvarlo». Elena sintió que el corazón se le detenía. Su hijo estaba muriendo. ¿Y qué tenía que ver ella con eso? «Señor Ruiz, creo que hay una confusión. Yo no soy doctora, no tengo conocimientos médicos. Debe estar buscando a otra persona». Fernando negó con la cabeza desesperadamente, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas curtidas por el sol. «No, señora, no hay confusión. Hace 16 años, usted perdió a su hijo recién nacido en el hospital de Madrid. Ese bebé era Diego, mi Diego». El mundo se tambaleó bajo los pies de Elena. La cadena de la puerta se sintió de repente como si pesara 1000 kilos. Los recuerdos que había enterrado tan profundamente comenzaron a emerger como agua de un manantial que ha estado contenido por años. Madrid, 2007. El parto más difícil de su vida. Las complicaciones, los doctores corriendo. Y luego, el silencio. «Lo siento mucho, señora Martínez. No pudimos salvarlo. Pero ahora este hombre estaba ahí, diciéndole que su bebé había vivido. Eso es imposible», susurró Elena, aunque su voz sonaba menos convincente de lo que hubiera querido. Fernando se acercó más a la puerta, sus ojos suplicantes fijos en los de ella. «Señora, sé que suena increíble. Sé que le dijeron que su bebé había muerto, pero hubo un error, una confusión terrible en el hospital. Mi esposa Carmen y yo llevábamos 5 años intentando tener un hijo. Y cuando los doctores nos dijeron que había un bebé que necesitaba padres, nunca imaginamos la verdad». Elena sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al marco de la puerta para no caerse. «¿Está diciéndome que ustedes adoptaron a mi hijo creyendo que era huérfano?» «Exactamente», respondió Fernando, su voz cargada de culpa y dolor. «Durante 16 años, Diego ha sido nuestro mundo. Lo criamos con amor, señora Martínez. Ha sido el hijo más maravilloso que cualquier padre podría desear. Pero hace 3 meses, cuando Carmen murió en un accidente de coche, decidimos contarle la verdad sobre su adopción. Y fue entonces cuando comenzamos a investigar». La voz de Fernando se quebró completamente.
Descubrimos la verdad. Descubrimos que había una madre que creía que su bebé había muerto y que esa madre era usted. Carmen murió sin saber esto, pero yo no podía seguir viviendo con esta mentira. Elena cerró los ojos, sintiendo como si toda su vida hubiera sido una mentira. Durante 16 años había llorado la muerte de un hijo que en realidad estaba vivo, creciendo en brazos de otra familia. ¿Por qué viene a contarme esto ahora?, preguntó con voz temblorosa. Fernando se derrumbó literalmente en el suelo frente a la puerta, sus rodillas tocando la tierra seca del rancho. Porque Diego está muriendo, señora Martínez. Tiene leucemia aguda y necesita un trasplante de médula ósea. Hemos buscado en todas las listas de donantes, hemos movido cielos y tierra, pero no hay coincidencias. Los doctores dijeron que la mejor posibilidad es un familiar directo, su madre biológica. Elena se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Las palabras de Fernando resonaban en su mente como campanas de una iglesia lejana. Su hijo estaba vivo. Su bebé, al que había llorado durante 16 años, había crecido con el nombre de Diego Ruiz y ahora estaba luchando por su vida. Finalmente, con manos temblorosas, quitó la cadena de seguridad y abrió completamente la puerta. «Entre», murmuró, su voz apenas un susurro. Fernando se incorporó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando entró a la modesta cocina del rancho, Elena pudo ver mejor su estado. No era solo el dolor emocional. El hombre estaba físicamente exhausto. Su camisa tenía manchas de sudor y polvo del camino, y Elena se dio cuenta de que probablemente había viajado sin descanso. «Siéntese», le dijo, señalando una silla de madera junto a la mesa, donde momentos antes había estado amasando pan. La normalidad de esa actividad ahora le parecía de otra vida. Fernando se sentó pesadamente, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. «¿Quiere agua? ¿Algo de comer?», preguntó Elena automáticamente, su instinto maternal despertando incluso en medio de la conmoción. «Solo agua, por favor», respondió Fernando. «No he comido en 2 días. No puedo. Cada minuto que paso lejos de Diego es un minuto menos que podría tener con él». Elena le sirvió un vaso de agua fresca del pozo y se sentó frente a él. Sus manos temblaban mientras sostenía su propia taza de té ya frío. «Cuénteme sobre él», dijo finalmente. «Cuénteme sobre Diego». Los ojos de Fernando se iluminaron por primera vez desde su llegada, aunque las lágrimas seguían presentes. Es extraordinario, señora Martínez. Desde pequeño mostró una sensibilidad especial hacia los animales. Tenemos un pequeño taller de carpintería en Valencia, y Diego siempre estaba allí conmigo, aprendiendo a trabajar la madera. Pero su verdadera pasión es la música. Toca la guitarra como un ángel. Elena sintió una punzada en el pecho. Su padre, el abuelo que Diego nunca conoció, había sido músico. «¿La guitarra?», preguntó con voz quebrada. «Sí, Carmen solía decir que tenía manos de artista. Compone canciones, señora Martínez. Canciones hermosas sobre la esperanza, sobre encontrar luz en la oscuridad. Incluso ahora, en el hospital, cuando tiene fuerzas, toca para los otros niños enfermos». Elena cerró los ojos, tratando de imaginarse a ese joven de 16 años que llevaba su sangre, tocando guitarra en un hospital mientras luchaba contra una enfermedad mortal. «¿Cómo está ahora?», preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Fernando respiró profundamente antes de continuar. «Los doctores nos dieron 6 semanas. Eso fue hace un mes. Elena, ¿puedo llamarla Elena? Diego está perdiendo la batalla. Cada día que pasa está más débil. Pero cuando le conté sobre usted, cuando le dije que iba a buscarlo, sus ojos se llenaron de una esperanza que no había visto en meses. Le habló de mí». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «Le conté todo lo que pude averiguar. Que es usted una mujer fuerte que maneja este rancho sola desde que enviudó.
que su esposo Carlos era conocido en toda la región por su generosidad, que usted ayuda a las familias necesitadas incluso cuando sus propios recursos son limitados. Elena se sorprendió. ¿Cómo sabía Fernando tantos detalles sobre su vida? He estado investigando durante semanas, continuó Fernando, como si hubiera leído sus pensamientos. Necesitaba conocerla antes de venir aquí. Necesitaba saber qué tipo de persona era la madre biológica de mi hijo. Y todo lo que descubrí me confirmó que Diego heredó su noble corazón de usted. Las lágrimas que Elena había estado conteniendo finalmente comenzaron a fluir. Durante todos estos años encendía una vela por él cada noche, confesó. Cada cumpleaños que nunca celebró, cada Navidad que nunca pasamos juntos. Carlos solía decir que algún día entendería por qué Dios se había llevado a nuestro bebé tan pronto, pero nunca entendí. Nunca pude aceptarlo. Porque no era verdad, dijo Fernando suavemente. Elena, su hijo, ha estado vivo todos estos años y ha crecido sabiendo que hay amor en el mundo gracias al ejemplo que usted y Carlos dieron, incluso sin saberlo. Elena se secó las lágrimas con la manga de su vestido de algodón. ¿Qué necesita de mí exactamente?, preguntó, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. Necesitamos que se hagan las pruebas de compatibilidad. Si hay coincidencia, necesitamos que done médula ósea. Es un procedimiento relativamente simple, pero es la única esperanza que tiene Diego de vivir. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al campo donde Carlos había trabajado durante tantos años. El sol ya se había ocultado y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Castilla. ¿Y si no soy compatible?, preguntó sin volverse. Entonces, Fernando no pudo completar la frase. Elena se volvió hacia él y Fernando vio algo en sus ojos que no había visto antes. Determinación. Yo voy con usted, dijo simplemente. ¿Perdón? Dije que voy con usted. Esta noche no podemos perder más tiempo. Fernando se puso de pie de un salto, la esperanza brillando en su rostro. ¿En serio? ¿Haría eso? Elena se dirigió hacia su habitación, hablando mientras caminaba. Señor Ruiz, Fernando, he perdido 16 años con mi hijo. Si existe la más mínima posibilidad de salvarlo, de conocerlo, aunque sea por unos días, no voy a desperdiciarlo. Mientras Elena empacaba una pequeña maleta con lo esencial, Fernando se quedó en la cocina, abrumado por la gratitud. Pero había algo que no le había contado a Elena, algo que había descubierto en sus investigaciones y que lo atormentaba. La verdad sobre lo que realmente había pasado en el Hospital de Madrid 16 años atrás era mucho más complicada de lo que le había dicho. No había sido simplemente un error administrativo. Había sido algo mucho peor, y Fernando temía que cuando Elena descubriera toda la verdad, podría cambiar de opinión. Pero por ahora, lo importante era llegar a Valencia. Diego estaba esperando, y cada hora contaba. Elena cerró la puerta del rancho con una sensación extraña en el pecho. Era como si estuviera cerrando un capítulo de su vida para abrir otro completamente desconocido. Fernando había insistido en que tomaran su camioneta en lugar del caballo, argumentando que sería más rápido y cómodo para el largo viaje a Valencia. Mientras manejaba por los caminos serpenteantes de la montaña, Fernando rompió el silencio que se había instalado entre ellos. «Elena, hay algo que necesitas saber antes de que lleguemos al hospital», dijo, su voz cargada de una tensión que ella no había notado antes. «¿Qué cosa?», preguntó Elena, aunque algo en su interior le decía que no quería escuchar la respuesta. Fernando mantuvo los ojos fijos en la carretera, sus nudillos blancos de tanto apretar el volante. Lo que pasó en el hospital hace 16 años no fue exactamente como se lo conté. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿A qué se refiere? Hubo un error, sí, pero no fue accidental. Hubo personas involucradas que se beneficiaron de ese error.
Elena se volvió completamente hacia él, estudiando su perfil en la penumbra del vehículo. «Fernando, necesito que me diga la verdad completa. Ahora». Fernando respiró profundamente y se orilló en un pequeño mirador junto a la carretera. Apagó el motor y finalmente se volvió hacia Elena. «Mi hermano, Roberto, trabajaba en el Hospital de Madrid en ese entonces. Era enfermero en el área de neonatos. Carmen y yo llevábamos años en listas de adopción, desesperados por tener un hijo. Roberto sabía de nuestro sufrimiento». Elena sintió que el estómago se le revolvía. «Continúe», dijo con voz fría. «La noche que usted dio a luz, hubo complicaciones reales. Su bebé tuvo problemas respiratorios serios. Al mismo tiempo, otra mujer en el hospital perdió a su bebé por malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Roberto vio una oportunidad». Las manos de Elena comenzaron a temblar. ¿Qué hizo su hermano? Intercambió las pulseras de identificación. Le dijeron a usted que su bebé había muerto, cuando en realidad era el otro bebé el que había fallecido. Su hijo, Diego, fue declarado oficialmente muerto en los registros y luego nos lo dieron en adopción como si fuera el hijo de la otra mujer, quien supuestamente había firmado los papeles antes de morir. Elena sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Se bajó de la camioneta y comenzó a caminar en círculos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Me está diciendo que su hermano robó a mi bebé», dijo finalmente, su voz temblando de ira y dolor. «Elena, por favor, entienda». Fernando salió del vehículo y se acercó a ella con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Carmen y yo no sabíamos nada de esto. Creíamos genuinamente que estábamos adoptando a un huérfano. Roberto nos dijo que había una madre que había muerto en el parto y que su bebé necesitaba una familia». ¿Y cuándo descubrieron la verdad? Fernando bajó la cabeza, avergonzado. «Roberto me lo confesó en su lecho de muerte, hace 2 años. Tenía cáncer y la culpa lo estaba matando. Me dio su diario, donde había escrito todo, los nombres, las fechas, los detalles de lo que había hecho». Elena se detuvo frente a él, los ojos ardiendo de furia. «¿Y por qué no vino a buscarme entonces? ¿Por qué esperó hasta ahora?» «Porque era cobarde», admitió Fernando, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Diego era mi mundo, Elena. Era mi hijo en todo sentido excepto biológicamente. Temía que si venía a buscarla lo perdería. Carmen tampoco quería saberlo. Ella se negó a leer el diario cuando Roberto murió. Pero ahora que Carmen está muerta y Diego se está muriendo, de repente soy útil», dijo Elena con amargura. «No», Fernando negó vehementemente. «No es así. Elena, cuando Carmen murió, le prometí que si algún día necesitara encontrarla, lo haría. Y cuando Diego se enfermó, supe que era el momento. Pero no vine solo porque lo necesito para salvar a Diego. Vine porque usted merece conocer a su hijo, y él merece conocer a su madre». Elena se alejó unos pasos, mirando hacia el valle que se extendía bajo ellos. Las luces de los pueblos pequeños parpadeaban como estrellas caídas. ¿Qué pasó con su hermano Roberto? ¿Enfrentó alguna consecuencia? Murió llevándose su secreto. Solo yo conozco la verdad completa ahora. ¿Y usted? Elena permaneció en silencio durante varios minutos. Fernando no se atrevía a interrumpir sus pensamientos, sabiendo que todo dependía de su decisión en ese momento. Finalmente, Elena se volvió hacia él. «¿Diego sabe algo de esto? Sabe que es adoptado. Le conté que su madre biológica creía que había muerto, pero no le dije cómo pasó realmente. Pensé que era mejor que conociera primero los hechos simples». Elena asintió lentamente. «Tiene razón. Es mejor así». Fernando sintió un rayo de esperanza. Significa que vamos a Valencia», dijo Elena, dirigiéndose de vuelta hacia la camioneta. «Pero Fernando, quiero que entienda algo. No estoy haciendo esto por usted. Lo estoy haciendo por Diego,
por mi hijo, y una vez que esto termine, usted y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre las consecuencias de las decisiones que tomó. Fernando asintió, comprendiendo completamente. Lo entiendo. Y Elena, no sabe cuánto lamento todo esto. Si pudiera cambiar el pasado, no puede, interrumpió Elena. Ninguno de nosotros puede, pero podemos intentar salvar el futuro. Mientras reanudaban el viaje, Elena miraba por la ventana hacia la noche estrellada. En algún lugar de Valencia, su hijo estaba en una cama de hospital, luchando por su vida. Un hijo que había crecido sin saber que tenía una madre que lo había llorado durante 16 años. Fernando, dijo después de una hora de silencio. ¿Sí? Hábleme más de él. Quiero conocer a mi hijo antes de verlo. Y así, durante las siguientes 3 horas del viaje, Fernando le contó a Elena sobre Diego Ruiz. Le habló de su primera palabra. Había sido papá, lo que hizo sonreír a Elena a pesar de todo. De cómo había aprendido a tocar guitarra viendo videos en internet, de su amor por los perros callejeros que siempre traía a casa, de sus notas excelentes en la escuela y de su sueño de estudiar música en el conservatorio. Con cada historia, Elena sentía que conocía mejor al joven que había salido de su vientre, pero que había crecido en el corazón de otra familia. Era una mezcla extraña de dolor y alegría, dolor por todo lo que había perdido, pero alegría al saber que su hijo había sido amado y bien cuidado. Cuando finalmente vieron las luces de Valencia en el horizonte, Elena sintió que su corazón se aceleraba. En pocas horas, conocería al hijo que creía muerto. La pregunta que la atormentaba era, ¿qué pasaría después? El Hospital Universitario de Valencia se alzaba como una fortaleza de cristal y acero contra el cielo nocturno. Elena caminaba junto a Fernando por los pasillos que olían a desinfectante, sus pasos resonando en el silencio de la madrugada. Cada paso la acercaba más al momento que había imaginado 1000 veces durante el viaje, pero para el cual sabía que nunca estaría completamente preparada. «Está en la habitación 412», murmuró Fernando mientras esperaban el ascensor. «Elena, debo advertirle que su apariencia ha cambiado mucho en las últimas semanas. La quimioterapia...» «Entiendo», interrumpió Elena suavemente. Había trabajado con animales enfermos en el rancho durante años. Sabía que la enfermedad podía transformar a cualquier ser vivo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el 4º piso, Elena pudo escuchar algo que la hizo detenerse en seco. Era música, una guitarra tocada con delicadeza y una voz joven cantando una melodía que parecía flotar por los pasillos como una oración. «Es él», susurró Fernando, y Elena pudo notar el orgullo y el dolor mezclados en su voz. «Siempre toca para los otros pacientes cuando no puede dormir». Se acercaron lentamente a la habitación 412. La puerta estaba entreabierta, y Elena pudo ver una silueta delgada sentada en la cama, iluminada por la suave luz de la lámpara de noche. El joven tenía la cabeza calva debido al tratamiento, pero sus manos se movían sobre las cuerdas de la guitarra con una gracia que le recordó inmediatamente a su propio padre. La canción que cantaba era sobre encontrar luz en la oscuridad, sobre no perder la esperanza incluso cuando todo parecía perdido. Las palabras eran simples pero profundas, y Elena sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas antes de siquiera ver completamente el rostro de su hijo. Fernando tocó suavemente la puerta antes de entrar. «Diego, hijo, he vuelto», dijo en voz baja. La música se detuvo, y el joven levantó la mirada. Elena sintió que el mundo se detenía cuando sus ojos se encontraron con los de Diego por primera vez. Eran exactamente como los suyos, grandes, expresivos, de un color avellana que cambiaba con la luz. Pero había algo más en esos ojos, una sabiduría y una paz que no correspondían a sus 16 años. «Papá», dijo Diego con una sonrisa débil pero genuina, «¿cómo estuvo el viaje?»
Luego sus ojos se posaron en Elena y su expresión cambió a una mezcla de curiosidad y comprensión instantánea. «Diego», dijo Fernando, acercándose a la cama, «quiero presentarte a alguien muy especial. Esta es Elena Martínez». Diego dejó la guitarra a un lado cuidadosamente y trató de incorporarse mejor en la cama. A pesar de su evidente debilidad, mantuvo la compostura y extendió su mano hacia Elena. «Señora Martínez», dijo con una voz que, aunque débil, tenía una calidez inmediata. «Papá me contó sobre usted. Es mi madre biológica, ¿verdad?» Elena se acercó lentamente, tomando la mano extendida de Diego. Su tacto era suave pero firme, y Elena pudo sentir inmediatamente la conexión que había esperado durante 16 años. «Sí, Diego», logró decir, su voz quebrada por la emoción. «Soy tu madre». Diego sonrió, y en esa sonrisa Elena vio no solo sus propios rasgos, sino también algo del espíritu de Carlos, su difunto esposo, quien había querido tanto tener un hijo. «He soñado con este momento», confesó Diego. «Desde que papá me contó la verdad sobre mi adopción, he imaginado cómo sería conocerla». Elena no pudo contener más las lágrimas. Se sentó en la silla junto a la cama, sin soltar la mano de Diego. «Yo también, hijo mío, yo también». Fernando observaba desde la puerta, dándoles espacio para este primer encuentro. Sabía que este momento no le pertenecía a él. Pertenecía a la madre y al hijo que habían sido separados por las circunstancias y por los errores de otros. «¿Puedo...?» Elena extendió su mano libre hacia el rostro de Diego, queriendo tocarlo para asegurarse de que era real. Diego asintió, y cuando Elena acarició suavemente su mejilla, ambos cerraron los ojos. Era como si 16 años de separación se desvanecieran en un instante. «Papá me contó que maneja un rancho», dijo Diego después de un momento. «Siempre me ha fascinado la vida en el campo. ¿Tiene animales?» Elena se rió entre lágrimas, sorprendida por la normalidad de la pregunta en medio de toda la intensidad emocional. «Sí, tengo caballos, algunas vacas, gallinas y 3 perros que aparecieron un día y decidieron quedarse. Me encantan los perros», dijo Diego, sus ojos iluminándose. «Papá y yo siempre recogíamos perros de la calle. Mamá Carmen decía que nuestra casa parecía un refugio de animales». Al mencionar a Carmen, una sombra cruzó por el rostro de Diego, y Elena pudo ver el dolor que aún cargaba por la pérdida de la única madre que había conocido. «Fernando me contó sobre Carmen», dijo Elena suavemente. «Suena como si fuera una mujer maravillosa». «Lo era», confirmó Diego. «Ella me enseñó a tocar las primeras notas en la guitarra. Decía que la música era el lenguaje del alma y que mientras pudiera tocar, nunca estaría realmente solo». Elena miró la guitarra que descansaba al lado de Diego. ¿Podrías tocar algo para mí?», pidió tímidamente. Diego sonrió y tomó el instrumento nuevamente. Sus dedos, aunque más delgados de lo que deberían ser a su edad, se movieron con seguridad sobre las cuerdas. «Esta canción la escribí hace unas semanas», explicó. «Se llama Madre Invisible». Elena sintió que el corazón se le aceleraba al escuchar el título. Diego comenzó a tocar, y su voz, aunque debilitada por la enfermedad, llenó la habitación con una melodía que hablaba de una presencia sentida pero no vista, de amor que trasciende la distancia, de una conexión que existe más allá del tiempo y el espacio. «En mis sueños hay una voz que me arrulla, en mis noches hay una luz que me guía. No conozco tu rostro, Madre Invisible, pero siento tu amor cada día. ¿Dónde estás cuando el mundo me duele? ¿Dónde estás cuando el miedo me abraza? En el viento que toca mi cara, en la esperanza que nunca se apaga». Cuando Diego terminó la canción, Elena estaba llorando abiertamente. Durante años había encendido velas por su hijo perdido, sin saber que él también la sentía de alguna manera. «Diego», susurró, «he encendido una vela por ti cada noche durante 16 años».
Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. Lo sabía, dijo suavemente. Siempre supe que había alguien más en el mundo que me amaba, incluso cuando no sabía quién era. Fernando, que había estado observando desde la puerta, se acercó finalmente. Diego, Elena ha venido para hacerse las pruebas de compatibilidad. Existe la posibilidad de que pueda ser donante de médula ósea. Diego miró a Elena con una expresión de asombro y gratitud. ¿Haría eso por mí? ¿Por alguien que apenas conoce? Elena tomó ambas manos de Diego entre las suyas. Diego, eres mi hijo. No hay nada en este mundo que no haría por ti. Perdí 16 años contigo, pero no voy a perder ni un día más si está en mis manos evitarlo. En ese momento, Diego hizo algo que sorprendió a ambos adultos. Se incorporó con dificultad y abrazó a Elena, apoyando su cabeza en su hombro como lo haría un niño pequeño. «Gracias, mamá», susurró contra su oído. Era la primera vez que alguien la llamaba mamá, y Elena sintió que su corazón se llenaba de una alegría que no había experimentado nunca, mezclada con el dolor de todo el tiempo perdido. Permanecieron abrazados durante varios minutos, mientras Fernando observaba, consciente de que estaba presenciando algo sagrado, el reencuentro de una madre con su hijo. Pero en el fondo de su mente, Fernando sabía que los desafíos reales apenas comenzaban. Las pruebas de compatibilidad tomarían días, y no había garantía de que Elena fuera compatible, y aun si lo era, el procedimiento de trasplante era complejo y arriesgado. Pero por ahora, en esa habitación de hospital en las primeras horas de la madrugada, una familia rota había comenzado a sanarse. Los siguientes 3 días fueron una montaña rusa emocional para Elena. Las pruebas médicas requerían múltiples análisis de sangre, estudios genéticos y evaluaciones físicas completas. Mientras esperaba los resultados, pasaba cada momento libre en la habitación de Diego, conociendo al hijo que había perdido y recuperando, minuto a minuto, los años que el destino les había robado. Diego le contó sobre su infancia en Valencia, sobre las tardes que pasaba en el taller de carpintería con Fernando, aprendiendo a dar forma a la madera con las mismas manos que ahora tocaban la guitarra con tanta destreza. Le habló de Carmen, la mujer que había sido su madre durante 16 años, y Elena pudo ver que no había resentimiento en su corazón, solo gratitud por el amor que había recibido. Carmen solía decir que las familias no siempre se forman de la manera tradicional, le contó Diego una tarde, mientras Elena le trenzaba hilos de colores para hacer pulseras, una actividad que habían comenzado para mantener sus manos ocupadas durante las largas horas de espera. Decía que el amor era lo que convertía a los extraños en familia, no la sangre. Elena sonrió mientras trabajaba con los hilos azules y dorados. Suena como una mujer muy sabia. Lo era, pero también decía algo más. Diego hizo una pausa, mirando a Elena con esos ojos que eran tan parecidos a los suyos. Decía que cuando alguien ama tanto que está dispuesto a renunciar a lo que más quiere por el bien de esa persona, ese es el amor más puro que existe. Elena sintió un nudo en la garganta. Sin saberlo, Carmen había estado preparando a Diego para este momento. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de ti, Diego?, dijo Elena, terminando la pulsera y atándola suavemente alrededor de la muñeca de su hijo. ¿Qué? Tu paz. A pesar de todo lo que has pasado, tienes una serenidad que no he visto en muchos adultos. Diego sonrió, tocando la pulsera nueva con cariño. Carmen me enseñó que el sufrimiento puede hacer 2 cosas. Puede volvernos amargos o puede volvernos más compasivos. Yo elegí la compasión. En ese momento, el doctor Ramírez, el oncólogo principal de Diego, entró en la habitación con una carpeta en las manos. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Llevaba 3 días esperando este momento. «Buenos días», saludó el doctor, un hombre de unos 50 años con cabello gris y ojos amables. «Elena, tengo los resultados de sus pruebas».
Fernando, que había estado leyendo en el sillón junto a la ventana, se incorporó inmediatamente. Diego dejó de tocar con la pulsera y tomó la mano de Elena. «Díganos, doctor», dijo Elena tratando de mantener la voz firme. El doctor Ramírez abrió la carpeta y los miró a todos antes de hablar. «Elena, es usted una coincidencia perfecta para Diego. Sus marcadores HLA son completamente compatibles. En mis 20 años de medicina he visto pocas coincidencias tan perfectas, incluso entre familiares directos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, Diego comenzó a llorar, y Elena lo abrazó, sus propias lágrimas mezclándose con las de su hijo. «¿Esto significa que...?» preguntó Fernando con voz temblorosa. «Significa que podemos proceder con el trasplante», confirmó el doctor. «Por supuesto, Elena necesitará entender completamente el procedimiento y los riesgos, tanto para ella como para Diego». Durante la siguiente hora, el doctor Ramírez les explicó todo el proceso. El procedimiento para Elena sería relativamente simple. Le extraerían médula ósea de la cadera bajo anestesia general. Tendría dolor durante algunos días, pero no habría riesgos significativos para su salud a largo plazo. Para Diego, sin embargo, el proceso sería mucho más complejo. Primero tendría que recibir quimioterapia de alta intensidad para destruir completamente su médula ósea enferma. Luego recibiría la médula sana de Elena. Su sistema inmunológico estaría completamente suprimido durante semanas, y existía el riesgo de infecciones graves, rechazo del trasplante y otras complicaciones. «¿Cuáles son las probabilidades de éxito?», preguntó Elena. «Con una compatibilidad tan perfecta como la suya, y considerando la edad de Diego, diría que tenemos aproximadamente un 75% de probabilidades de éxito completo. Sin el trasplante...» El doctor no terminó la frase, pero todos entendieron. «¿Cuándo podemos hacerlo?», preguntó Diego inmediatamente. «Necesitamos una semana para preparar todo. Elena tendrá que quedarse aquí en Valencia para algunos estudios adicionales y para estar cerca durante el proceso». Esa noche, Fernando llevó a Elena a su casa en Valencia. Era una vivienda modesta pero acogedora, llena de fotografías de Diego creciendo, sus primeros pasos, su primer día de escuela, tocando guitarra en un recital escolar, abrazando perros callejeros que habían rescatado. «Elena», dijo Fernando mientras le mostraba la habitación de invitados donde se quedaría, «quiero que sepa algo». Elena se volvió hacia él, notando la seriedad en su voz. «Durante estos días, viendo cómo interactúa con Diego, me he dado cuenta de algo. Usted no solo es su madre biológica, es su alma gemela. La conexión que tienen es algo que va más allá de la genética». Elena se sentó en la cama, sintiendo el peso de las emociones de los últimos días. «Fernando, tengo que preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesto conmigo». «Por supuesto. Si Diego se recupera completamente, ¿qué espera que pase? ¿Cree que él querrá irse conmigo al rancho? ¿O esperará que yo me quede aquí en Valencia? ¿Cómo vamos a manejar esta situación?» Fernando se sentó en la silla frente a ella, pensando cuidadosamente su respuesta. «Elena, yo crié a Diego, pero siempre supe que no era realmente mío. Desde el momento en que Roberto me confesó la verdad, supe que algún día tendría que enfrentar esta situación. Diego es extraordinario, y parte de esa extraordinaria naturaleza viene de usted. Él merece conocer completamente su herencia, su historia, su lugar de origen. Pero usted es su padre en todos los sentidos que importan», dijo Elena suavemente, «y siempre lo seré. Pero también entiendo que usted tiene derecho a ser su madre. Cuando Diego se recupere, y se va a recuperar, creo que él debe decidir cómo quiere que sea su vida. Tal vez quiera pasar tiempo en el rancho y tiempo aquí. Tal vez quiera que todos formemos una familia extendida. No lo sé. Pero lo que sí sé es que él necesita a ambos». Elena asintió, sintiendo un respeto renovado por el hombre que había criado a su hijo con tanto amor. «Fernando, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de los errores y las mentiras,
quiero que sepa que le estoy agradecida. Diego es un joven increíble, y eso es gracias a usted y a Carmen. No, Fernando negó con la cabeza. Diego es increíble porque nació con un espíritu especial. Carmen y yo solo tratamos de no arruinarlo. Esa noche, Elena no pudo dormir. Salió al pequeño patio trasero de la casa y miró las estrellas sobre Valencia. En una semana se sometería a un procedimiento que podría salvar la vida de su hijo. Era aterrador y esperanzador al mismo tiempo. Al día siguiente, cuando llegó al hospital, encontró a Diego despierto y tocando guitarra para una niña pequeña en la habitación de al lado, que había venido a escucharlo tocar. Elena se quedó en la puerta, observando a su hijo llevar alegría a otra niña enferma, y supo con certeza absoluta que no importaba cuáles fueran los riesgos del trasplante, tenía que intentarlo. Pero lo que no sabía Elena era que Diego había tomado una decisión durante la noche, una decisión que cambiaría todo y que demostraría por qué Carmen siempre había dicho que tenía el corazón más noble que había conocido.